Vamos a empezar nuestro repaso sobre patología pulmonar. Entonces recordemos que estuvimos hablando en patología pulmonar sobre patología pulmonar obstructiva y patología pulmonar restrictiva. Entonces empecemos hablando sobre patología pulmonar obstructiva, que es el COPD. Entonces recuerda que en el COPD encontramos dos grupos de situaciones patológicas importantes. Primero, asma, que hace parte del COPD, y después el resto de las patologías de COPD. Y básicamente dentro de ese grupo de patologías podemos encontrar la bronquitis, el enfisema y las bronquiectasias, tomando mayor relevancia la bronquitis y el enfisema. Ahora, recuerda que hay un perfil típico en la función pulmonar y básicamente encontramos que el FVC está caído, encontramos que la FEBI también está caída, y encontramos que la relación FEBI-FVC también se encuentra caída. Pero la capacidad pulmonar total se encuentra elevada. Entonces, un punto importante para diferenciar dentro del examen es que las patologías por COPD disminuyen todos los volúmenes o todas las funciones y el total lung capacity es el único que se eleva. Punto importante. Ahora recuerda desde el punto de vista fisiopatológico la relación histológica que tiene. Recordemos que evaluábamos esto como si esto fuese el lumen pulmonar. Y recuerda que ese lumen pulmonar básicamente está epitelizado de un epitelio respiratorio. Y ese epitelio respiratorio básicamente posee cilios. Y esos cilios están hechos para que atrapemos, en el momento en que estamos inspirando el aire, atrapemos partículas que pueden ser nocivas para llevarlas al fondo de los alvéolos. Recuerda que ese epitelio respiratorio está irrigado, está nutrido por arterias y está drenado a sí mismo. Básicamente después encontramos musculatura lisa. Entonces imaginemos que esto es musculatura lisa. Esa musculatura lisa permite reactividad en el músculo y en el radio de ese tracto respiratorio. Básicamente el epitelio respiratorio, el vaso sanguíneo y el músculo liso más o menos toman el 60% de ocupación del tejido respiratorio. Ya un poco más abajo encontramos el sistema glandular. Entonces ese sistema glandular puede ser mucoso o puede ser seroso. Y por último encontramos el cartílago, que es el que le da la estabilidad. Normalmente ese radio de células o de glándulas mucosas y serosas es aproximadamente el 40%. ¿Qué sucede si a este paciente, además de colocarle aire en ese tracto respiratorio, le estamos colocando un irritante? Entonces supongamos que ese irritante es un cigarrillo. Entonces este paciente está fumando. Cuando ese irritante empieza a tocar el epitelio respiratorio, lo empieza a lesionar. Cuando lo empieza a lesionar, inmediatamente las glándulas mucosas se empiezan a sobreactivar, entonces empiezan a proliferarse. Y estas glándulas mucosas empiezan a proliferar ¿para qué? Para secretar mayor cantidad de moco y poder proteger el epitelio respiratorio frente a la noxa que está ocurriendo por este cigarrillo. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a secretar tanto moco que básicamente el radio de tránsito de aire de esa vía respiratoria, que era ahora se reduce a esto. Como se está reduciendo, entonces empieza a funcionar como un mecanismo de válvula. Entra aire, pero le es difícil sacar aire. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista alveolar? Imaginemos que este es el alvéolo. Entonces, básicamente está ingresando aire, pero se le hace difícil salir y el aire sigue guardado dentro del alvéolo debido a que esto está con tapones de moco. Entonces, todo este efecto nocivo que estamos viendo básicamente por la irritación que es secundario frecuentemente al consumo de cigarrillo, está generando sobreliberación de moco
secundario a la proliferación de glándulas mucosas. Entonces, ¿qué sucede? El radio de glándulas mucosas, que nomás era ahora se empieza a ampliar a un poco más. Entonces se sube la cantidad de ocupación de las glándulas mucosas en el tejido respiratorio y suben por encima del 50%. A eso le denominamos el rate index. Entonces, algo característico dentro del examen es que el rate index en las patologías pulmonares obstructivas crónicas se sube por encima del 50%, normalmente 60-70%. Además de eso, vemos un FVC, una FEBI caída y una relación FEBI-FVC caída. Pero debido a que el paciente mete el aire, pero no lo puede sacar, este alvéolo se empieza a volver más distensivo. Al estar más distensivo, aumenta su radio porque está almacenando más aire. Al almacenar más aire, eso quiere decir que está atrapando aire. Al atrapar aire, la capacidad pulmonar total se aumenta. Entonces, ¿cuál es el perfil típico de un paciente con una patología pulmonar obstructiva crónica? Básicamente, el paciente tiene estas funciones caídas, la capacidad pulmonar total elevada, el rate index aumentado porque se aumentó la proliferación de glándulas mucosas y secundariamente se debe por lo general al efecto irritativo del cigarrillo. Entonces, es importante entender que el paciente con COPD lo que está haciendo es atrapar aire. Y normalmente se genera secundario al efecto de consumo del cigarrillo. Ahora recuerda que empezamos comentando que el COPD lo podemos ver desde una generalidad en dos aspectos grandes, el asma y el resto de patologías pulmonares obstructivas. Normalmente el asma se va a presentar en pacientes jóvenes, entonces veíamos eso como una relación de edades. Entonces veíamos aquí un paciente alrededor de los 20-30 años con asma y mujer, y un paciente alrededor de los 60-70 años, hombre con COPD. Entonces, ¿quién está más expuesto al cigarrillo o quién consume más frecuentemente cigarrillo? Los hombres. Entonces, en el examen te van a hablar que es un hombre alrededor de los 60 años con COPD por exposición al cigarrillo. Frente al asma te van a hablar de una mujer alrededor de los 20-30 años con un proceso de ataque por CD4. Los dos te hacen este estado hiperinsuflado del alvéolo, pero por edades también puedes distinguirlo. Aparte de eso, recuerda, tanto asma como el resto de las patologías por COPD, todas te hacen el mismo perfil. Le cae el FVC, le cae la FEBI, le cae la relación FEBI-FVC, le aumenta el TLC, le aumenta el rate index por encima del 50%, pero uno es un paciente joven, el otro es un paciente viejo. El uno es una paciente mujer con perfil atópico y alérgico, el otro es un paciente hombre viejo expuesto al cigarrillo. Importante. Ahora, recordemos que básicamente los pacientes con COPD es una combinación entre bronquitis y enfisema. ¿Qué sucede? En esto se hace importante algo. Recuerda que bronquitis es estado inflamatorio, es itis, bronquitis, y enfisema es destrucción septal. Recuerda que nuestros alvéolos están formados algo así, como un aspecto de acordeón. Son muchos alvéolos que al final conforman el tejido pulmonar. Cuando ingresa el aire por las presiones atmosféricas y por el mismo efecto inspiratorio, básicamente este alvéolo se distiende, deja de tener ese aspecto en acordeón y se distiende. Pero el mismo efecto de memoria de estos espacios interceptales envía fuerzas de retracción. Entonces el alvéolo deja de estar distendido y vuelve a quedar en su posición original. ¿Qué es el enfisema? El enfisema básicamente es que destruimos estos espacios, destruimos los septos, destruimos los espacios interceptales alveolares. ¿De qué está formado eso? De colágeno, como está formado cualquier estructura, como está formado cualquier tejido en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede?
Básicamente el COPD es una relación, es una sumatoria entre bronquitis y enfisema. Bronquitis, que es inflamación, enfisema, que es destrucción septal. Y esa inflamación normalmente se genera por el mismo efecto irritativo. Recuerda que estamos irritando todo el tiempo este espacio y como defensa se proliferan las células o las glándulas mucosas para proteger esa inflamación, pero no es suficiente. Entonces la inflamación empieza a evolucionar y evidenciamos eso clínicamente por la tos crónica que empieza a tener el paciente. Entonces, la definición clínica de bronquitis es la aparición de tos por más de 3 meses en 2 años consecutivos. Y básicamente se evidencia desde el punto de vista radiológico o del punto de vista de estudio a través del aumento del rate index por encima del 50%. ¿Por qué el rate index por encima del 50% te está diciendo inflamación? Porque básicamente eso te está indicando hiperproliferación de las glándulas mucosas. ¿Por qué? Porque está inflamado el epitelio. ¿Y por qué se proliferan? Para proteger este epitelio que está lleno de moco. Y si está lleno de moco es porque se está irritando. Entonces es importante ver esa definición desde el punto de vista de la bronquitis. Tos, más de 3 meses, en un espacio consecutivo de 2 años, en donde el rate index se ha aumentado por encima del 50%. ¿A qué empieza a llevar ese estado inflamatorio? Empieza a llevar a estadios de hipoxemia. Y esos estadios de hipoxemia empiezan a responder en la vasculatura pulmonar con hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar empieza a llevar a falla cardíaca derecha. Y esa falla cardíaca derecha empieza a llevar a congestión hepática. Y esa congestión hepática después se ve revertida o por reflujo en edemas periféricos. Entonces nota cómo un paciente con patología pulmonar obstructiva empieza a tener otros tipos de alteraciones de otros sistemas. Ahora, ¿qué sucede? Recuerda que tenemos el alvéolo en esta forma. Si empezamos a destruir estos espacios interceptales, empezamos a hacer enfisema. Si destruimos los espacios interceptales, el alvéolo pierde la capacidad de retracción, pierde el recoil. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Se empieza a almacenar más aire aquí. Al almacenarse más aire ahí y evitándose la capacidad de liberación, de expulsión de ese aire, aumentamos la capacidad pulmonar total. Y eso es el factor típico que se ve en los pacientes con patologías pulmonares obstructivas crónicas. ¿Qué sucede? Resulta que los efectos causados por el COPD son irreversibles. Este daño interceptal o esta inflamación puede evitarse la progresión, pero normalmente los cambios que se empiezan a establecer son irreversibles. En cambio, recuerda que el asma tiene 2 características, es inducible y es reversible. Por lo tanto, dentro de las patologías del COPD, que es asma y todo lo demás es irreversible. El asma sí es reversible. Entonces es un punto importante. Ahora recuerda, el enfisema puede estar causado por la exposición que este paciente está teniendo al cigarrillo, pero recuerda que el enfisema también puede ser causado por efectos genéticos. ¿Y cuál es ese efecto genético? Se altera la síntesis de la enzima que nos protege contra las proteasas, que es la alfa-1 antitripsina. Entonces se nos hace importante que hablemos de la alfa-1 antitripsina. ¿Qué es la alfa-1 antitripsina? Recuérdalo. Es una enzima que nos protege en contra de las enzimas degradatorias, en contra de las enzimas que son de tipo proteasas. ¿Es normal tener proteasas? Claro que sí, pero también es normal tener antiproteasas para regular los ciclos. Pero por alguna situación, estos pacientes empiezan a hacer deficiencia de la alfa-1 antitripsina, que es una antiproteasa. Importante. Entonces, si no tenemos antiproteasas, las proteasas empiezan a destruir colágeno. Y estos pacientes típicamente se presentan con 2 síntomas. Los pacientes nos empiezan a hacer cirrosis y nos empiezan a hacer enfisema. Pregunta de examen.
Pacientes que veas con cirrosis y enfisema en tu pregunta, empieza a pensar que tiene deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y recuerda que esa deficiencia puede ser homocigótica o puede ser heterocigótica. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda que todos nuestros genes, este es nuestro ADN. Entonces, esto es una hebra de ADN, esta es otra hebra de ADN. Entonces, aquí supongamos está el gen 1, aquí está el gen 2, aquí está el gen 3, aquí está el gen 4, aquí está el gen 5. Hay muchos genes dentro del ADN. Y supongamos que el gen 3, en el cromosoma, un ejemplo, en el cromosoma 1 o 2 o 3, está el gen para sintetizar la alfa-1 antitripsina. ¿Y qué sucede? Por alguna razón, o mejor dicho, antes de ver esa razón, ampliamos y vemos ese gen. Y resulta que ese gen tiene un alelo de mamá y ese gen tiene un alelo de papá. ¿Qué sucede si básicamente se altera uno de los dos alelos? Entonces se alteró el de la mamá, anda al 50%. Pero si se alteraron los dos genes, anda al 0%. No se produce nada de alfa-1 antitripsina. Eso quiere decir homocigoto o heterocigoto. Básicamente, si hay una mutación homocigótica, es que no tiene nada de producción de alfa-1 antitripsina. Si tiene, coloquémoslo aquí, es homocigótica. Si tiene una alteración heterocigótica, básicamente puede tener algo de función de producción de alfa-1 antitripsina. Pero si este paciente se expone al cigarrillo, empieza a aumentar el riesgo de enfisema y cirrosis. En cambio, este paciente con la mutación homocigótica básicamente te hace tempranamente enfisema y cirrosis. Entonces, dentro de las patologías del COPD es importante ver asma, es importante ver bronquitis y es importante ver enfisema. Y es importante ver enfisema por exposición al cigarrillo y es importante ver enfisema por alteración genética. Entonces, básicamente, aparecen dos tipos de enfisema. Entonces, nos aparece el enfisema por irritación, que es en los pacientes fumadores, y nos aparece el enfisema por alteración genética, que es la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen enfisema irritativo? Es decir, porque se expusieron al cigarrillo. Esos pacientes te hacen un enfisema, pregunta de examen. Centroacinar, pregunta de examen. Y normalmente se ve en el lóbulo superior, upper lobe. Entonces no lo olvides, pacientes con enfisema irritativo te hacen un enfisema centroacinar, pregunta de examen. En cambio, los pacientes con enfisema por deficiencia de la alfa-1 antitripsina te hacen un enfisema de tipo panacinar, pregunta de examen, y típicamente se ve afectado el lóbulo inferior. Es una típica descripción y característica del examen. Ahora recuerda, tenemos el paciente con COPD y queremos darle tratamiento. ¿En qué se enfoca el examen? En los aspectos de funcionamiento farmacológico, pero desde la visión neurológica. Entonces, un paciente que tiene COPD, ¿cómo lo vamos a tratar? Entonces, tenemos que pensar en tres receptores. Los receptores beta 1, los beta 2 y los beta 3. Siempre recuerda la mnemotecnia. ¿Cuántos corazones tenemos? 1. ¿Cuántos pulmones tenemos? 2. Entonces los receptores beta 1 son principalmente en corazón. Los receptores beta 2 están principalmente en pulmón. Y los receptores beta 3 están en tejido adiposo. ¿Qué sucede si estimulamos los receptores beta 1? ¿Qué sucede si estimulamos los receptores beta 2? Estos receptores beta 3 por ahora no nos interesan. Entonces, ¿qué sucede cuando estimulamos los receptores beta 1 a nivel del corazón? Se activan y se elevan los niveles de la adenilato ciclasa. ¿Qué pasa si estimulamos o activamos los receptores beta 2 a nivel pulmonar?
se estimula y se elevan los niveles de la adeninatociclasa. Pero resulta que la estimulación de los receptores beta 1 y beta 2 después de la estimulación de la adeninatociclasa cambia el efecto. En los receptores beta 1 se abren los canales de calcio. En los receptores beta 2 se cierran los canales de calcio. Entonces, el inicio es igual. Estimulamos receptores beta 1, se elevan los niveles de adeninatociclasa, pero se abren los canales de calcio. En cambio, en los receptores beta 2 se elevan los niveles de la adeninatociclasa, pero se cierran los canales de calcio. ¿Qué pasa si yo abro los canales de calcio? Se aumenta la entrada de calcio al espacio intracelular. ¿Qué pasa si yo cierro los canales de calcio? Se disminuye la entrada de calcio al espacio intracelular. ¿Qué pasa si yo aumento los niveles de calcio a nivel intracelular? Eso genera contracción muscular. ¿Qué pasa si yo disminuyo los niveles de calcio a nivel intracelular? Eso genera relajación muscular. Además, esta relajación se apoya mucho más porque los niveles de GTP empiezan a convertirse hacia AMP y GMP cíclico. ¿Qué pasa cuando los niveles de AMP cíclico se aumentan? Eso es una teoría súper fija en el examen. Todo lo que aumente GMP o AMP cíclico en nuestro cuerpo aumenta la relajación y para efectos de bacteriología generan diarrea. Importante. Entonces recuerda, si vamos a estimular en el corazón los receptores beta 1, generamos contracción. Si vamos a estimular los receptores beta 2, que están principalmente en el pulmón, generamos relajación. ¿Qué fármaco estimula los receptores beta 1? La dobutamina. ¿Qué fármaco estimula los receptores beta 2? El salbutamol. Entonces tenemos un fármaco que nos puede servir para tratar el COPD, entendiendo la generalidad del funcionamiento del sistema nervioso. Ahora, desde otro punto de vista del sistema nervioso, recordemos que estuvimos hablando del parasimpático y del simpático. Recuerda que el parasimpático, a través de su liberación de neurotransmisores en la hendidura sináptica, libera óxido nítrico. ¿Qué hace ese óxido nítrico? Aumenta y activa los niveles de la guanilatociclasa. Recuerda, en este punto es guanilatociclasa. En el punto que acabamos de hablar es adenilatociclasa. Entonces, ¿qué sucede? Esos niveles de guanilatociclasa, cuando se aumentan, estimulan la conversión de GTP hacia AMP y GMP cíclico. ¿Qué pasa cuando se aumentan los cíclicos? Se estimula la relajación. ¿Y qué pasa cuando se estimula la relajación? Básicamente hay broncodilatación, hay vasodilatación, importante. Pero resulta que el sistema nervioso simpático dice, no podemos estar en relajación continua. Empieza a aumentar los niveles de calcio por estimulación simpática. ¿Qué pasa cuando se estimula el aumento de calcio? Se mete más calcio a la célula y esto estimula contracción muscular. Ahora, el sistema nervioso simpático estimula la liberación de las enzimas de la fosfodiesterasa. Recuerda que hay fosfodiesterasa 1, 2, 3, 4 y 5. En este punto lo importante es 4. En el tema de erección o disfunción eréctil, la importante es la fosfodiesterasa 5. Aquí lo importante es fosfodiesterasa 4. Esa fosfodiesterasa 4, ¿qué hace? Bloquea los aumentos de AMP cíclico. Y si yo bloqueo los aumentos de AMP cíclico, ¿qué se genera? Disminución de la relajación. Entonces, ¿qué sucede si yo bloqueara la fosfodiesterasa 4? No hay quien bloquee los niveles de AMP cíclico, por lo tanto permanezco en relajación de la musculatura lisa. ¿Y qué pasa si yo mantengo en relajación la musculatura lisa pulmonar? Broncodilatación. Entonces los bloqueadores de la fosfodiesterasa 4 son broncodilatadores. ¿Quién bloquea la fosfodiesterasa 4? Las xantinas. Importante. Entonces nos aparecen las xantinas, nos aparece el salbutamol como temas importantes para el COPD. Ahora, otro punto de vista neurológico. Sucede que seguimos en el tema del simpático, del parasimpático y del sistema nervioso somático.
Recuerda, la palabra corta, la raíz preganglionar es corta. La palabra larga, la raíz preganglionar es larga. Y el somático es directo. Como la raíz preganglionar en el sistema nervioso simpático fue corta, la postganglionar es larga. Como en el sistema nervioso parasimpático la raíz preganglionar fue larga, la postganglionar es corta. Entonces resulta que en estos puntos se necesita quien haga relevos. ¿Quién hace relevos ahí? La acetilcolina. Ahora, ¿quién es el efector, el neurotransmisor efector en el sistema nervioso somático? La acetilcolina. ¿Quién es el efector en el sistema nervioso parasimpático? La acetilcolina. ¿Y quién es el efector en el sistema nervioso simpático? La norepinefrina. Por eso podemos decir que el sistema nervioso simpático es adrenérgico. Por eso podemos decir que el sistema nervioso parasimpático es colinérgico. Y por eso podemos decir que el sistema nervioso somático es colinérgico. Si estos dos son colinérgicos, ¿cómo los diferenciamos? Por los receptores finales. Entonces sucede que los receptores finales del sistema nervioso parasimpático son muscarínicos. En cambio, los receptores finales del sistema nervioso somático son nicotínicos. Importante. Entonces yo tengo fármacos que son antimuscarínicos. Todo fármaco que sea antimuscarínico es anticolinérgico por consecuente y es antiparasimpático por consecuente. Recuerda, ¿cuáles son las funciones de la activación del sistema nervioso parasimpático? Diarrea, aumentar la producción de orina, miosis, bradicardia, broncoespasmo, lacrimación, salivación y sudoración. Es decir, si yo activo el parasimpático, se me aumenta la diarrea, se me aumentan las ganas de orinar, hago más miosis, hago más bradicardia, hago más broncoespasmo, hago más lacrimación, hago más sudoración y hago más salivación. ¿Qué pasa si yo le doy a un paciente a algo que activa o sobreactiva el parasimpático? Por ejemplo, los organofosforados. Es un tóxico. Entonces, al paciente le va a empezar a dar diarrea, miosis, bradicardia, broncoespasmo, salivación, sudoración. ¿Qué hago para que el paciente se le dé un antídoto frente a ese órgano fosforado que activa el sistema nervioso parasimpático? Le doy un antimuscarínico, como cuál, la atropina. Por eso la atropina produce taquicardia, que es todo lo contrario del parasimpático. Produce boca seca, que es todo lo contrario del parasimpático. Produce ojos secos, que es todo lo contrario del parasimpático. ¿Cuál es el efecto clínico que evaluamos cuando un paciente tiene una intoxicación por organofosforados y le estamos colocando atropina como antídoto? Hasta que no te haga taquicardia, hasta que no te ponga la boca seca, hasta que no se le pongan los ojos secos, no siento o no percibo que la atropina está haciendo efecto para ese organofosforado. ¿Por qué? Porque la atropina es un antimuscarínico y como es antimuscarínico es anticolinérgico y como es anticolinérgico es antiparasimpático. Pero sucede que estamos en patología pulmonar. ¿De qué nos sirve entender el sistema o el bloqueo muscarínico para el COPD? Resulta que hay un antimuscarínico que funciona igual que la atropina, pero tiene más efecto pulmonar, que es el bromuro de ipratropio. Entonces el bromuro de ipratropio es un antimuscarínico, anticolinérgico, antiparasimpático y resulta que hay un síntoma que se llama broncoespasmo por el exceso de estimulación del sistema nervioso parasimpático. Entonces, si yo hago lo contrario por bloqueo de los receptores muscarínicos, evito el broncoespasmo y produzco broncodilatación. Entonces tenemos bromuro de ipratropio, tenemos el salbutamol y tenemos por acá las xantinas, que básicamente las encontramos aquí. Entonces tenemos 3 puntos importantes para tratar el COPD. Desde el punto de vista de los receptores beta 2, desde el punto de vista de los receptores muscarínicos y desde el punto de vista de la fosfodiesterasa 4. Entonces mira cómo estamos teniendo farmacología, como lo hemos tenido alrededor de todo el curso. Casi en todas las lecciones hay algo de farmacología que estamos hablando.
Para que no se haga difícil el momento de estudiar farmacología, lo vamos integrando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando queremos tratar a un paciente con COPD, entonces vamos a empezar a pensar en eso que acabamos de aprender o que acabamos de repasar, que ya lo hemos visto en clase. Entonces, primero, ¿qué hacemos en estos pacientes? Broncodilatadores de corta duración, ¿como cuál? Como el salbutamol. El paciente no mejora, entonces nos vamos, no lo olvides, este es el mecanismo del paso a paso. Nos vamos a los antimuscarínicos. ¿Qué antimuscarínico acabamos de aprender? Bromuro de ipratropio. Resulta que el paciente no mejora. Nos vamos a los broncodilatadores de larga duración. Recuerda, esto es una pregunta típica del Step-to-CK, pero entiéndanla de una vez. ¿Qué no se debe de hacer con un paciente que se le da broncodilatadores de larga duración? No se deben de dar solos. Aumenta la mortalidad. Se le tienen que dar acompañados de esteroides inhalados. Entonces, junto con ese, nos vamos de una vez, estos dos van juntos, esteroides inhalados. Un ejemplo de un broncodilatador de larga duración, el salmeterol. Un ejemplo de un esteroide inhalado, fluticasona, budesonida, beclometasona. Entonces se les da juntos, fluticasona, budesonida, beclometasona. El paciente no mejora, nos vamos al quinto fármaco, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. ¿Cuál aprendimos? Las santinas. Un ejemplo, teofilina o la aminofilina. El paciente definitivamente no mejora, te vas con la última opción, que son los esteroides orales. Entonces es importante, ¿desde qué punto de vista tenemos que entender al paciente con COPD? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista pulmonar, en las funciones del FVC y el FEBI y el total lung capacity, desde el punto de vista fisiopatológico e histológico, y desde el punto de vista farmacológico, pero más que farmacológico directo, es la comprensión de receptores y del sistema nervioso. Importantísimo, doctores. Ahora hablemos de la otra patología, que es el asma. Entonces recuerda, siempre asma, el examen te lo va a referir a pacientes jóvenes, mujeres, con perfiles atópicos, con perfiles inmunológicos. En cambio, el resto de las patologías de COPD te las va a referir a un hombre de edades avanzadas, con exposición de muchos años al cigarrillo. ¿Qué es el asma? El asma es una combinación entre broncoconstricción e inflamación. Recuerda, en cambio el COPD es una combinación entre bronquitis y enfisema. Y recuerda que el enfisema también puede aparecer por sí solo en los temas de deficiencia de alfa-1 antitripsina. Ahora, ¿qué sucede? Resulta que el asma, y lo hemos hablado durante clase, el asma tiene dos principios: es reversible y es inducible. Si tú tienes un paciente con asma y resulta que las pruebas de función no te dan para asma, pero tú sigues creyendo que es asma, puedes intentar inducirla. ¿Con qué la induces? Pregunta de examen, test de metacolina. Entonces, ¿qué entendimos por acá? ¿Qué se produce o qué sucede cuando activamos el sistema nervioso parasimpático? Se produce broncoespasmo. ¿Y qué producen los síntomas de las patologías pulmonares obstructivas? El broncoespasmo. Por lo tanto, si yo induzco asma con metacolina y me aparecen síntomas, eso quiere decir que la metacolina es un fármaco que me activa el sistema nervioso parasimpático a través del sistema colinérgico. Entonces la metacolina es un colinérgico. Pero, ¿qué sucede si yo tengo un diagnóstico de asma y tengo la duda si eso realmente es asma? Puedo ver si revierte, porque el asma tiene un principio de que es reversible. ¿Con qué revierte el asma? No lo olviden, con el albuterol. Eso quiere decir que el albuterol es un anticolinérgico, exactamente es un antimuscarínico. Recuerda que lo vimos acá. Perdón, el antimuscarínico del bromuro de ipratropio. El salbutamol, que es el de los beta 2, es igual que el salmeterol o el albuterol.
Entonces es importante que entendamos eso. Si entendemos esos puntos, entendemos bien lo que es patología pulmonar obstructiva. Entonces, ¿cuál es el principio de la patología pulmonar obstructiva? Atrapar aire. Ya sea porque se dañaron los septos o porque estoy lleno de moco y ese moco funciona como una válvula. Entra aire, pero no sale aire. Recuerda, en asma te van a evaluar mucho ese principio de reversibilidad e inducibilidad. Test de metacolina positivo en tu examen, inmediatamente di que eso es diagnóstico de asma. Siempre mencionan ese test. Test de metacolina positivo, di en tu examen que el paciente tiene asma. Recuerda que el asma es una hipersensibilidad tipo 1. ¿Qué es la hipersensibilidad tipo 1? El paciente AAA, alérgico, atópico, asmático. Entonces este paciente empieza a hacer hiperliberación de CD4, lo cual lo lleva a hiperliberación de interleuquinas, sobre todo 4, 5 y 10. Recuerda, la interleuquina 10 es antiinflamatoria, pero la 4 y la 5 son proinflamatorias. Además de eso, la 4 induce el isotype switch, conversión de IgM a IgE, y eso lleva a hiperliberación mastocítica. Importante. Entonces, es súper necesario tener claro cuáles son los conceptos de COPD y separarlos de asma. Recuerda, todas esas patologías de COPD están asociadas básicamente a la irritación por el cigarrillo. En cambio, las patologías por asma están asociadas más a temas inmunológicos. Ahora, hablemos de las patologías pulmonares restrictivas. Entonces, recuerda, acabamos de hablar de las patologías pulmonares obstructivas. ¿Qué son las patologías pulmonares obstructivas? El alvéolo se vuelve un reservorio de aire, no lo puede sacar. En cambio, en las patologías pulmonares restrictivas, el alvéolo impide la entrada de aire. Es un alvéolo que está más pequeño, que está además de eso fibrótico. Estas paredes están engrosadas y como están engrosadas, tiene poca capacidad de entrada de aire. Entonces, el alvéolo del paciente con patología pulmonar obstructiva crónica se ve grande. El alvéolo del paciente con patología restrictiva se ve pequeño. Debido a que el paciente con patología pulmonar obstructiva crónica, el alvéolo está grande, se le aumenta el diámetro anteroposterior, se ve insuflado. En cambio, el paciente con patología pulmonar restrictiva, ese alvéolo se ve más pequeño. Entonces, es importante tener claro eso. Ahora, recuerda que los temas de función ventilatoria, función pulmonar en los pacientes con patologías restrictivas, esto tiene menos capacidad de almacenamiento, entonces la capacidad pulmonar total se ve disminuida. Por lo tanto, tiene menos movilización de aire, al igual que el paciente con patología pulmonar obstructiva tiene menos movilización de aire. Recuerda que el paciente con patología pulmonar obstructiva tiene caído el FVC, caído la FEBI y tiene caída la relación FEBI-FVC. Lo mismo pasa en el paciente con patología restrictiva, circula menos aire, pero un punto importante es que circula menos aire y almacena menos aire en el alvéolo. Por eso, a diferencia de la patología pulmonar obstructiva, la capacidad pulmonar total, el total lung capacity, está disminuido. Pero ¿qué pasa? Hay algo paradójico. A estos pacientes les cae mucho más el FVC comparado con la FEBI. Y al caerle mucho más el FVC comparado con la FEBI, la relación FEBI-FVC se aumenta por encima del 80%. Recuerda, como al final es una división, es una relación, si cae más uno que el otro, el valor se altera. Y en este caso, como cae más el FVC, se sube la relación. No porque se haya subido alguna función, es más porque cayó una más que la otra. ¿Cómo se diagnostican estos pacientes? No lo olvidemos, normalmente por el CT scan, y recuerda, muestra un patrón que se denomina el ground glass. Importante, es una típica descripción del examen. O si le hace una radiografía de tórax, hablan de un patrón nodular reticular. Punto importante.
Y por lo general el tratamiento de todas las patologías pulmonares restrictivas se enfoca con esteroides. Ahora, recuerda, hay dos patologías muy preguntadas desde el punto de vista de patología pulmonar restrictiva en el examen. Esas dos patologías básicamente son la sarcoidosis y la fibrosis pulmonar idiopática. Son dos patologías muy preguntadas, sarcoidosis y fibrosis pulmonar idiopática. Como su nombre lo dice, fibrosis pulmonar, el alvéolo está fibrosado. Es el principio de lo que acabamos de ver aquí. Este alvéolo está tan fibrosado que no deja entrar aire. Aquí la pregunta importante es identificar qué situaciones causan fibrosis pulmonar idiopática. Pregunta de examen: bleomicina, amiodarona y la radiación. Son tres situaciones, pero sobre todo bleomicina, amiodarona. Y también aparecen las patologías reumatológicas, sobre todo el lupus eritematoso sistémico. Súper pregunta de examen: bleomicina y amiodarona. Te dicen que un paciente está con amiodarona y esta te está haciendo patología pulmonar restrictiva, es por ese fármaco. Pregunta de examen. Ahora, ¿qué es la sarcoidosis? Recuerda que la sarcoidosis básicamente, este es el tejido pulmonar. Ese tejido pulmonar empieza a ser atacado por CD4 y cuando empieza a ser atacado por CD4, básicamente el pulmón responde defendiéndose y que empieza a hacer granulomas. ¿Y qué producen esos granulomas? Producen hipersecreción, pregunta de examen, de alfa-1 hidroxilasa. ¿Qué estimula la alfa-1 hidroxilasa? La conversión de vitamina D2 a vitamina D3. ¿Qué pasa cuando se aumentan los niveles de vitamina D3? Se aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Y eso qué genera? Estados de hipercalcemia. Entonces, uno de los síntomas que se ven en los pacientes con sarcoidosis es exceso de vitamina D3 e hipercalcemia. Además, estos pacientes te empiezan a hacer manifestaciones dermatológicas. Normalmente, estos pacientes te empiezan a hacer eritema nodoso. Entonces, tenemos que los pacientes con sarcoidosis te hacen granulomas no gaseosos. Te empiezan a hacer estado de hipervitaminosis por vitamina D e hipercalcemia. Importante. Este paciente, debido a todo el ataque que está haciendo, la cadena simpática que está por aquí le empiezan a infiltrar y empiezan a hacer adenopatía bilateral parailiar. Importantísimo. Entonces, ¿cómo se ve un paciente con sarcoidosis? Básicamente es un ataque mediado por CD4 que empieza a elevar la enzima convertidora de angiotensina, que te empieza a hacer hipercalcemia, que te empieza a hacer granulomas no gaseosos, hipervitaminosis por vitamina D, te empieza a elevar los niveles de la alfa-1 hidroxilasa, te hace adenopatía parailiar. Típicamente es una paciente mujer negra, siempre. Y no lo olvides, los granulomas son no gaseosos. ¿Cuáles son los granulomas gaseosos? Tuberculosis y hongos. ¿Cuál es el principio de los granulomas gaseosos? Es la acumulación de macrófagos que han deglutido el patógeno. ¿Cómo se llama eso? Fagosoma. Y típicamente la tuberculosis incapacita la función del fagolisosoma. Y recuerda, ¿qué otra patología incapacita la formación del fagolisosoma? La silicosis. Por eso la silicosis parece una tuberculosis, pero no es tuberculosis, pero aumenta el riesgo de tuberculosis. Entonces, hemos visto las dos patologías más preguntadas desde el punto de vista de patología restrictiva: sarcoidosis y fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, recuerda que están las neumoconiosis. Acabamos de nombrar una de ellas, la silicosis. Y recuerda que en la neumoconiosis tenemos la silicosis, la beriliosis, la asbestosis y la exposición al carbón, que también son patologías pulmonares restrictivas. Entonces, empecemos a hablar de ellas. Recuerda, en esto es importante básicamente entender la exposición laboral. Entonces, ¿qué está en la asbestosis? Básicamente está asociada a esos constructores de navíos grandes, que es el shipyard. Entonces, la palabra clave aquí es shipyard.
Entonces, estos pacientes básicamente, debido a la exposición que tienen a esos materiales de construcción de los navíos, empiezan a hacer asbestosis, porque esos materiales tienen asbesto. Y recuerda que la asbestosis tiene aumentado la posibilidad de hacer mesotelioma. Recuerda que es el mesotelioma, es la proliferación de células mesoteliales de la pleura. Y eso que genera engrosamiento de la pleura y presencia de gránulos interpleurales. Normalmente el mesotelioma es un cáncer muy agresivo. Recuerda que también nos aparecía la silicosis. Y la silicosis, acabamos de mencionar varias cosas de ella. Aquí está asociada al sandblaster. Entonces, ¿qué es el sandblaster? Son esas partículas para lavar gránulos de arena. Ahora, recuerda que estos pacientes aumentan el riesgo de padecer tuberculosis y además de eso padece tuberculosis. ¿Por qué? Recuerda que la silicosis incapacita la formación del fago lisosoma. Punto importante. Recuerda que esta fisiopatología la comparten la silicosis y la tuberculosis. Si no se forma el fagolisosoma, el fagosoma, que es el macrófago, habiendo deglutido ese patógeno, se queda con él ahí adentro y se empiezan a formar granulomas. Ahora recuerda la beriliosis. Recuerda que la beriliosis básicamente está asociado, si te mencionan industria aeroespacial, piensa inmediatamente en beriliosis. Entonces está asociado a la industria aeroespacial. Y recuerda que el carbón, pues básicamente está asociado a los pacientes que se exponen al carbón, que es el punto importante aquí, el síndrome de Kaplan. ¿Qué es el síndrome de Kaplan? Pacientes que tienen fibrosis pulmonar por exposición al carbón asociado a artritis. Importantísimo este punto, doctores. Vamos a continuar la revisión y vamos a recordar ahora los temas de cáncer que estuvimos viendo en clase respecto a cáncer pulmonar. Entonces recordemos cuando estuvimos hablando de cáncer de pulmón en clase, básicamente dividimos en dos grupos grandes, el small cell carcinoma y el non-small cell carcinoma. Básicamente teníamos esos dos grupos de cánceres a grandes rasgos. Entonces, básicamente recuerda que hay unas características especiales en cada uno. ¿Por qué lo llamamos small cell carcinoma? Porque es una proliferación de células pequeñas. ¿Por qué lo llamamos non-small cell carcinoma? Porque no es una proliferación de células pequeñas, es una proliferación de células grandes y maduras. Entonces, básicamente, estos son células multinucleadas en el small cell carcinoma. En cambio, en el non-small cell carcinoma, básicamente son células maduras y grandes. Pero recuerda que los dos los encontramos como las patologías de las S. Entonces, son las patologías de las S. Básicamente, ambos cánceres son el principal del non-small cell carcinoma, es el squamous o escamoso cell carcinoma. En el tema del small cell carcinoma es el small cell carcinoma. Entonces, el principal cáncer del non-small cell carcinoma es el squamous cell carcinoma. Ahora, recuerda que ambos cánceres están asociados a pacientes fumadores. Entonces, los dos se ven en smokers. Ahora, los dos cánceres se presentan como lesiones centrales. Y los dos cánceres hacen síndrome paraneoplásico. Entonces, un punto importante. Primero, el small cell carcinoma es de células pequeñas, el non-small cell carcinoma es de células grandes. Ambos tienen la misma presentación desde el punto de vista descriptivo, pero el síndrome paraneoplásico que hace cada uno es diferente. Recuerda que el small cell carcinoma te hace síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, te hace el síndrome de Cushing y te hace el Eaton-Lambert. En cambio, el síndrome paraneoplásico del non-small cell carcinoma, el principal es el escamoso, el squamous cell carcinoma,
te hace el PTH-related peptide hormone. Te hace una molécula que se parece a la PTH, pero no es la PTH. La PTH real se suprime, pero esta PTH, que es una mentirosa, que es una usurpadora, hace las veces de PTH. Entonces recuerda, el más importante y el más evaluado en el squamous cell carcinoma es el Ito Lambert. El más evaluado, porque es el único que nos presenta frente al non-small cell carcinoma, es el hiperparatiroidismo por la PTH, hormona de péptido relacionado, la PTH-related peptide hormone. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente tenemos que recordar el Ito Lambert y los mecanismos fisiológicos de la PTH. Entonces recuerda, ¿qué sucede en el Ito Lambert? Tenemos que recordar la membrana presináptica, la membrana postsináptica. Recuerda que se libera básicamente aquí acetilcolina. Pero ¿cómo se libera esa acetilcolina? Básicamente viene el impulso eléctrico, que es la despolarización, abre los canales de calcio, se mete el calcio y básicamente las vesículas que están llenas de acetilcolina sufren exocitosis y se libera la acetilcolina a la endidura. ¿Qué hace eso? Hace que los receptores de la membrana post, no lo olvides, esto es pre y esto es post. ¿Qué está en la pre? Los canales de calcio. ¿Qué está en la post? Los receptores de acetilcolina. Entonces se libera la acetilcolina en la hendidura sináptica y eso ¿qué hace? Hace que se expongan los receptores en la membrana postsináptica para la acetilcolina. Esa acetilcolina hace recepción ahí en los receptores y eso hace que se despolarice la membrana para que se continúe el impulso nervioso. Entonces, ese impulso nervioso al final va a llevar la información para que se genere la contracción muscular. Recuerda, ¿qué sucede si empezamos a atacar por anticuerpos los canales en la membrana presináptica de calcio? Eso es Ito Lambert. ¿Qué pasa si atacamos los receptores de la membrana postsináptica? Aparece otra patología de la contracción muscular. Ahora, ¿qué nos importa ahora? Básicamente nos importa es el Ito Lambert. Entonces, ¿qué sucede si estamos bloqueando estos canales? Porque básicamente tenemos anticuerpos. No se libera acetilcolina a la hendidura sináptica, no hay cómo activar los receptores de la membrana postsináptica y no se continúa el impulso nervioso. ¿Y eso en qué termina? En no contracción muscular, y eso es debilidad muscular proximal. Entonces, es importante entender que los pacientes que tienen el small cell carcinoma nos pueden hacer debilidad muscular, no porque tengan un problema muscular, sino porque hacen anticuerpos en contra de los canales de calcio de la membrana presináptica, como un síndrome paraneoplásico. Entonces, además de estar presente en fumadores, de ser una presentación central, de ser un small cell carcinoma de células pequeñas, el paciente te hace síndrome paraneoplásico por el Ito Lambert. Ahora recordemos el tema endocrino de la PTH. Recuerda, la PTH tiene 3 puntos de acción. ¿Cuáles son esos 3 puntos de acción? El intestino, el hueso y el riñón. ¿Qué hace la PTH en el intestino? Aumenta la absorción de calcio y también se aumenta la absorción de fosfato. ¿Qué hace la PTH en el hueso? Aumenta la estimulación de los osteoclastos, los cuales aumentan la extracción de calcio del hueso para colocarlo ¿en dónde? En la sangre. Y en el riñón, le dice al riñón, auméntame la retención de calcio, auméntame la excreción de fosfatos y aumenta la conversión de vitamina D2 a vitamina D3. ¿Qué hace esa vitamina D3? Básicamente se viene al intestino y aumenta más la absorción de calcio. ¿Quién regula toda la actividad de la PTH? El mismo calcio que se está liberando en sangre. Ese mismo calcio, cuando se empieza a aumentar, empieza a decirle a la PTH, bloquéate. Entonces este calcio bloquea aquí y bloquea aquí. Y al mismo tiempo la mayor bloqueadora es la calcitonina. La calcitonina le dice, contrólate que ya hay mucho calcio en sangre. Pero ¿qué sucede? Estos pacientes básicamente tienen un cáncer de pulmón. Entonces imaginemos que esto es un non
small cell carcinoma. Y ese cáncer de pulmón es una masa que básicamente empieza a secretar PTH-related peptide hormone. Y esa PTH, que no es PTH, es una molécula que se parece a la PTH, empieza a hacer todas las funciones de la PTH. Entonces se va al intestino y aumenta la absorción de calcio y fosfatos. Se va al hueso y sobreactiva los osteoclastos y estos extraen calcio del hueso y lo liberan en sangre. Se va al riñón y empieza a retener calcio. Empieza a excretar fosfatos y empieza a convertir más de 2 a D3. Entonces, ¿qué hacen estos pacientes? Hipercalcemia por la falsa PTH. La PTH real, al ver esos excesivos niveles de calcio en sangre, se bloquea. Entonces, ¿cómo ves a estos pacientes? La PTH real está baja. La PTH falsa está elevada. Los niveles de calcio están elevados. Importante. Por eso la hipercalcemia es un factor que normalmente se mira en los síndromes paraneoplásicos. Entonces, cuando vemos eso, entendemos por qué el paciente con el non-small cell carcinoma te hace estados de hipercalcemia. Recuerda, los dos los vemos en fumadores de presentación central con síndrome paraneoplásico. Pero un punto importante es la descripción histológica. ¿Son células pequeñas o son células grandes? Y el otro punto es la descripción del síndrome paraneoplásico, lo que nos ayuda a diferenciar. Ahora, dentro de los non-small cell carcinoma también encontramos el adenocarcinoma, el síndrome carcinoide, el carcinoma de células largas y los cánceres metastásicos. Entonces, importante dentro de esos, el adenocarcinoma. Recuerda que adeno, ¿de dónde viene? De glándula. Entonces, esto es un tumor glandular. Recuerda, este tumor siempre te lo van a mostrar en una mujer que nunca ha fumado, no fuma. Recuerda que los otros dos cánceres están asociados a pacientes fumadores. En cambio, el adenocarcinoma de pulmón no se asocia a la exposición de fumar. Entonces, si te dicen que es una lesión periférica en un paciente no fumador, que es una mujer y es un tumor de características glandulares, ¿qué vas a decir en tu examen? Es un adenocarcinoma. Recuerda que otro punto importante es la incidencia y la mortalidad de los cánceres. Entonces, incidencia y mortalidad de los cánceres, ¿en dónde? En Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la incidencia? BLT. No lo olvides, benzocaína, lidocaína, tetracaína. Eso quiere decir que el cáncer con mayor incidencia en Estados Unidos es el cáncer de pulmón. Perdón, el cáncer de seno. El cáncer de seno es el cáncer con mayor incidencia en Estados Unidos y para el lado del hombre el de próstata. El segundo cáncer con mayor incidencia es el cáncer de pulmón y el tercer cáncer es el de trasero, que es el colorectal. Ahora, en mortalidad, el primer cáncer con mortalidad es el de pulmón, el segundo es el colorectal y el tercero es el cáncer de mama o seno y el cáncer de próstata. Entonces es importante, esto es una pregunta súper fija de epidemiología. ¿Cuál es el cáncer con mayor incidencia? ¿Cuál es el cáncer con mayor mortalidad? ¿O cuál es el tercer cáncer con mayor incidencia? ¿Cuál es el tercer cáncer con mayor mortalidad? Entonces no lo olvides, doctores, acabamos de hablar sobre temas de cáncer de pulmón. Lo dividimos en dos grupos grandes, el small cell carcinoma y el non-small cell carcinoma. Punto importante. Hablemos ahora sobre embolia pulmonar. Entonces, cuando hablamos de embolia pulmonar o tromboembolismo pulmonar, recuerda que se fundamenta como principal factor de riesgo la trombosis venosa profunda. Y recuerda que la trombosis venosa profunda se fundamenta en 3 factores de riesgo que se denominan la triada de Virchow. ¿Cuál es esa triada de Virchow? Éstasis venosa, injuria o daño endotelial y estado hipercoagulable. ¿Qué es el éstasis o qué es la éstasis venosa? Básicamente estar quieto. Pacientes que tienen viajes largos, pacientes que tienen vuelos largos, pacientes sedentarios que pasen mucho tiempo sentado, pacientes en postoperatorios, son pacientes que tienen éstasis venosa. Esa es la razón por la cual a un paciente hospitalizado le colocamos heparinas profilácticas, porque su estado de encamamiento, su estado de postración
o su estado de inmovilidad le aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y por ende tromboembolismo pulmonar. La injuria endotelial, la que la tenemos asociado a estados de sepsis, a estados de choque, a estados de trauma, a estados infecciosos severos, a estados prolongados en cuidados intensivos. Y aquí asociamos los estados hipercoagulables, recuerda, al factor B de Leiden o al consumo de anticonceptivos orales, de OCP. Entonces, si un paciente tiene cualquiera de estas tres situaciones, o las tres o dos, pero tiene esos factores de riesgo, es un paciente que se le aumenta el riesgo de hacer trombosis venosa profunda. Y un paciente que tiene trombosis venosa profunda, se le aumenta el riesgo de hacer tromboembolismos pulmonares. Entonces, ¿cuál es el factor que se afecta en eso? Entonces, recuerda que estuvimos comentando que tenemos circulación venosa superficial y circulación venosa profunda. Entonces, esto es una vena profunda, esto es una vena superficial, pero se comunican entre ellas a través de ¿qué? El sistema venoso comunicante. Es mucho más frecuente que se presenten trombos en la circulación superficial, pero un trombo en la circulación venosa profunda es mucho más delicado. ¿Por qué? Resulta que al final toda esa circulación va a terminar en la cava. Y la cava básicamente desemboca en el corazón derecho. Entonces recuerda, este es nuestro corazón. Acá tenemos el ventrículo derecho, perdón, lo digo al revés. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Y aquí tenemos la tricuspidia y aquí la válvula pulmonar. Y esa válvula pulmonar va a desembocar en la arteria pulmonar. ¿Qué sucede si este coágulo, este trombo empieza a bajar, llega por acá a la cava y se mete aquí al corazón derecho? Va a llegar en algún momento aquí a la arteria pulmonar y que genera obstrucción del paso de la sangre para que se oxigenen los pulmones. Entonces este paciente nos va a hacer estados de hipoxemia porque no puede oxigenar la sangre, porque tiene la arteria pulmonar obstruida. ¿Y eso a qué lo puede llevar si es repetitivo? A hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar va a empezar a regurgitar sangre y lo lleva a falla cardíaca derecha. Y eso después lo lleva a congestión hepática y eso después lo lleva a edemas periféricos. Entonces empieza a volver un círculo vicioso que empieza a empeorar la situación en el paciente. Típicamente estos pacientes, recuerda, te van a hacer alteraciones de la ventilación perfusión. ¿Por qué? Imagina que este es el alvéolo del paciente. Van a pensar todos ustedes, imaginemos que este es el alvéolo del paciente. Van a pensar todos ustedes, el paciente tiene problemas que obstruyen la ventilación o que obstruyen la arteria. Entonces el problema de este paciente es que se está obstruyendo la arteria pulmonar. Entonces básicamente este paciente tiene un trombo aquí. ¿Qué sucede? Este paciente no puede entregar la suficiente sangre hacia el alvéolo. Entonces el problema de este paciente es de perfusión. Básicamente este paciente en teoría no tiene ningún problema con meter aire aquí al alvéolo. Entonces el paciente tiene perfecta la ventilación. Entonces estos pacientes tienen un mismatch, un disparejamiento entre la ventilación y la perfusión. Ventilan 100%, pero perfunden 0%. Entonces, esa alteración de la relación ventilación-perfusión se puede observar desde el efecto de la parte radiológica. Entonces, ¿qué sucede? Estos pacientes te van a empezar a hacer hipoxemia. Estos pacientes básicamente van a entregar menos CO2 aquí. Porque recuerda, la arteria pulmonar que lleva sangre venosa está tapada. Entonces los niveles de CO2 también van a afectarse. Y este paciente, por la necesidad de querer ventilar más, aumenta la frecuencia respiratoria. Y eso lo lleva a que el poco CO2 que tiene aquí lo saque más rápidamente. Entonces esos pacientes te hacen hipoxemia y esa hipoxemia asociada a estados de alcalosis respiratoria. Típica presentación del paciente con embolia pulmonar. Entonces es un paciente que tiene dolor en el pecho, tiene dificultad para respirar, está con frecuencias respiratorias elevadas, pero tiene alteración de la ventilación-perfusión y lo lleva a estados de bajo CO2 que lo llevan a alcalosis respiratoria. Entonces normalmente uno ve a estos pacientes con hipoxemia y alcalosis respiratoria.
Y el paciente, ¿qué está haciendo? Básicamente te empieza a hacer infartos en cuña. Imagina esto. Imagina que esta es una circulación venosa. Esa circulación venosa tiene ramificación. Esa circulación venosa tiene más ramificación. Esa circulación venosa tiene más ramificación. Y así se va ramificando. Imagina que el coágulo está aquí. ¿Qué sucede? Toda esta área empieza a morirse. Entonces el paciente te puede hacer infartos pulmonares. Y ese infarto pulmonar, si lo pones un poquito de ojos de fe, vas a ver que es un infarto en cuña. Es una típica descripción del examen. Infartos en cuña. Entonces, cuando ves infartos en cuña que te describen esa característica, empieza a pensar que el paciente te está haciendo un infarto secundario a la embolia pulmonar. Entonces, estos pacientes empiezan a presentar con hemoptisis, dolor en el pecho, hipertensión pulmonar, falla cardíaca derecha, un paciente obeso con alcalosis respiratoria, estado hipoxémico, que tiene alguna de las tres situaciones de la tríada de Virchow, o tiene estasis venosa, o incuria endotelial, o estado hipercoagulable, típicamente del examen más estasis venosa. Pacientes de viajes largos, obesos, o que consumen anticonceptivos orales. Entonces, si entendemos eso, para el examen va a ser fácilmente identificar los temas de embolia pulmonar. Ya también podemos aplicar los criterios de Wells, pero eso es más para el Step-2CK, que es ver los puntajes de DVT, la alta probabilidad de tener una embolia pulmonar, y según la evaluación pretest aplicamos el dímero D o hacemos un CT scan o un VQ scan. Pero básicamente lo que necesitamos entender para el Step 1 es el efecto fisiopatológico que se genera en estos pacientes. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Heparina y warfarina. Recuerda, el examen te va a evaluar mucho el tema de por qué colocamos heparina cuando iniciamos warfarina. Se supone que el manejo definitivo para anticoagular a este paciente es con warfarina, con metas de INR entre 2 y 3. Ese es el punto. Pero ¿por qué le colocamos heparina si ya le hemos iniciado anticoagulación? Entonces, algunos nos van a decir, no, es que la heparina empieza a actuar en las 72 horas después de iniciado. No, es que la heparina le toma tiempo empezar su mecanismo. En realidad no. La heparina casi que empieza su mecanismo de acción desde que se inicia. ¿Qué es el problema? La heparina bloquea los factores 10, 9, 7, 2 y la proteína C y S. Resulta que todos estos factores son vitamina K dependientes, es decir, dependen de la vitamina K. Entonces la warfarina es un bloqueador de los factores vitamina K dependientes. Pero ¿qué sucede? La warfarina primero bloquea el factor S y C, es decir, las proteínas C y S, y después pasa a bloquear el factor 2, después bloquea el factor 7, después el 9 y por último el 10. ¿Qué sucede? A pesar de que todos son factores vitamina K dependientes, hay unos que son anticoagulantes y otros que son procoagulantes. La función de la cascada de la coagulación es ser procoagulante. Entonces el factor 10, 9, 7 y 2 son procoagulantes. Bloquearlos nos genera una función anticoagulante. Pero resulta que la proteína C y la proteína S son anticoagulantes. Son controladores del factor 5 y el factor 2, los bloquea. Y cuando bloquean el factor 5 y el factor 2, cumplen una función anticoagulante. ¿Y qué pasa si bloqueamos a alguien que es anticoagulante? Nos tornamos antes procoagulantes. Entonces, cuando le empezamos la terapia con warfarina a un paciente, empezamos bloqueando los factores C y S, las proteínas C y S. Entonces, en esas primeras 72 horas, la warfarina es procoagulante y resulta que el paciente tiene un coágulo, le vamos a empeorar el cuadro. Por esa razón, a los pacientes en las primeras 48 a 72 horas se les inicia concomitantemente heparina, porque la warfarina en las primeras 72 horas es procoagulante. Entonces, hemos entendido el tromboembolismo pulmonar. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a recordar lo que aprendimos durante la semana sobre síndrome de distrés respiratorio del adulto, o el SDRA.
Entonces recuerda que el síndrome de distrés respiratorio del adulto en el neonato lo vemos como la enfermedad de membrana hialina, que es esa relación lecitina-esfingomielina mayor de 2, demuestra madurez pulmonar. Si no está mayor de 2, básicamente no hay madurez pulmonar. Ahora, desde el punto de vista del adulto, normalmente el síndrome de distrés respiratorio del adulto se presenta en pacientes típicamente en estados sépticos, en cuidados intensivos, o en pacientes que tienen pancreatitis severas. ¿Cuál es el principio? Infiltración de líquidos entre el espacio alveolar y la membrana capilar de intercambio. Es el punto sencillo. ¿Qué sucede? Imaginemos que este es el alvéolo. Imaginemos que acá tenemos la vénula que llega a entregar CO2 y la conexión con la arteria, la arteriola, que llega a recibir el oxígeno. Entonces, ¿qué sucede? Esta vena le entrega CO2 al alvéolo y el alvéolo le entrega oxígeno a esta arteria. Cuando respiramos, básicamente cuando hacemos el proceso inspirativo, este alvéolo se distiende y empieza a tocar las superficies de esa conexión venocapilar. Y al tocar esas superficies o al acercarse muy íntimamente a esas superficies en ese proceso inspirativo, le queda más fácil hacer intercambio. Pero ¿qué sucede si básicamente, supongamos, este paciente está en estado séptico, tiene una sepsis por pseudomonas, multiresistente, le estamos dando cefepime y no responde, y este paciente empieza por el mismo estado inflamatorio, empieza a hacer hiperliberación de interleuquinas, empieza a hacer hiperliberación de citoquinas, y eso empieza a generar un mecanismo inflamatorio que genera básicamente expresión del factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand empieza a atraer plaquetas y atraiga plaquetas y plaquetas y plaquetas. Sucede que se empieza a activar los factores de la cascada de la coagulación. Esto viene y activa el factor 12 porque eso está generando daño endotelial. Y empieza a activarse toda la cascada. Básicamente se activa todo. Cuando se empieza a activar toda la cascada de coagulación, todos estos factores se empiezan a consumir. Al final, para intentar generar fibrina, esa fibrina enreda el coágulo. Los glóbulos rojos que están pasando por aquí, cuando pasan, se destruyen porque el radio de la arteria está menor. Entonces empiezan a generar anemia hemolítica microangiopática con presencia de esquistocitos. Entonces esto empieza a llevar al paciente a un estado de coagulación intravascular diseminada. ¿Qué sucede? Se le caen los niveles de fibrinógeno, se le caen los niveles de fibrina porque se empieza a consumir toda la cascada de la coagulación, se agregan tantas plaquetas que las circulantes son pocas, entonces caen los niveles de plaquetas, cae la hemoglobina porque se está destruyendo, empieza a aparecer la anemia hemolítica, este paciente en fiebre, en sobreliberación de interleuquinas, la pseudomona estimulando más la liberación de citoquinas. Este paciente empieza en un desastre. ¿Qué empieza a hacer eso? Eso empieza a generar extravasación de líquidos. Básicamente, esto se empieza a extravasar. ¿Qué sucede si los líquidos se empiezan a extravasar? Básicamente este espacio se empieza a llenar de líquidos. ¿Y qué sucede si ese espacio se empieza a llenar de líquidos? Empieza a desplazar el alvéolo. El alvéolo, en vez de estar en esa posición, ahora el alvéolo le toca, por desplazamiento de los líquidos, subirse por acá. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a quedar más espacio para que esto se llene de líquidos. Ahora le queda más difícil el intercambio gaseoso. Entonces, como le queda difícil el intercambio gaseoso, este paciente empieza a entrar en estados de alteración gasométrica. Empieza a ser empeoramiento del estado que ya tenía séptico, muy posiblemente una acidosis metabólica, ahora se empieza a empeorar más. ¿Qué tenemos que hacer en estos pacientes? Intubarlos. Entonces, imagina que aquí le ponemos el tubo endotraqueal. ¿Por qué? A estos pacientes hay que ventilarlos en ventilación mecánica. Y uno de los principios es intentar que este paciente básicamente se le distienda un poco más el alvéolo para que logre desplazar todos estos líquidos básicamente hacia los lados. ¿Qué hace este paciente cuando lo ventilamos y le ponemos un poquito de presiones más altas? Desplaza todos estos líquidos hacia los lados y logra tener contacto con la arteria y con la vena para hacer intercambio gaseoso.
¿Cómo logramos eso? Aumentando la presión al final de la expiración, desde el punto de vista de ventilación mecánica. Pero ¿qué hay que hacer en este paciente? Tratar esa coagulación intravascular diseminada, tratar la sepsis o tratar la pancreatitis, que es lo que le está generando esta situación. ¿Qué es eso? Tratar la patología de base. Si no tratamos la patología de base, muy probablemente no va a mejorar el síndrome de distrés respiratorio del adulto. La mortalidad de estos pacientes es muy alta. Entonces, es importante entender el efecto fisiopatológico del síndrome de distrés respiratorio del adulto, porque eso es lo que nos va a evaluar el examen. Recuerda, diferenciar entre síndrome de distrés respiratorio del adulto y la falla cardíaca por falta de fuerza ventricular izquierda. Recuerda que el síndrome de distrés respiratorio del adulto, la presión en cuña se le cae. En cambio, el paciente con falla cardíaca izquierda, la presión en cuña se le aumenta. El paciente con falla cardíaca izquierda, por obvias razones, tiene disminución de la fuerza ventricular izquierda. En cambio, el paciente con síndrome de distrés respiratorio del adulto no tiene disminución de la fuerza ventricular izquierda. Entonces, no lo olvides. Una de las partes que buscamos con estos pacientes es aumentar la presión al final de la expiración. Importante. Recordemos ahora ciertos aspectos un poco puntuales respecto a 2 o 3 temas que son muy puntuales en el examen. Uno de ellos es el carcinoma nasofaríngeo. Entonces recuerda que el carcinoma nasofaríngeo, pregunta de examen, se debe al Epstein-Barr virus. Básicamente, ¿qué hace el Epstein-Barr virus? Básicamente empieza a generar una irritación en el epitelio escamoso nasofaríngeo. Entonces aumenta la irritación del epitelio escamoso. Y cuando empieza a aumentar esa irritación del epitelio escamoso, ¿qué se empieza a generar? Montaje de más células para protegerlo. ¿Y eso a qué lo lleva? Al carcinoma nasofaríngeo. Entonces, un virus es productor de cáncer. Súper pregunta de examen. Es sencilla la pregunta, pero tienes que entender el concepto. Recuerda, todo lo que hace cánceres escamosos se vuelve positivo para queratina. Pregunta de examen. Entonces, un marcador que pueden usar los patólogos es la marcación de queratina. Si hay queratina positivo, eso está indicando alguna afectación del tejido escamoso, del epitelio escamoso. El otro punto es la epiglotitis. Recuerda que la epiglotitis se genera por Haemophilus influenza tipo B. ¿Y qué pacientes hacen infecciones por Haemophilus influenza tipo B? Si ese germen tiene una vacuna, los que no están inmunizados. Entonces, típicamente en el examen se ven pacientes no vacunados, niños que no los han vacunado. ¿Qué hacen estos pacientes? Fiebre, dolor de garganta, estridor y algo típico, el drooling, el babeo. El otro es la laringotraqueobronquitis o también denominada CRUB. Entonces recuerda, la laringotraqueobronquitis se presenta por el parainfluenza. Es la pregunta que siempre le hace el examen si te quiere preguntar CRUB. ¿Cuál es el germen? Parainfluenza. Estos pacientes se ven con tos perruna, hacen una tos de perro y estridor. Entonces, 3 puntos importantes muy puntuales. Carcinoma nasofaríngeo, ¿a qué se debe? Al virus del Epstein-Barr. Epiglotitis, ¿a qué se debe? A pacientes no vacunados por Haemophilus influenza tipo B. Y el CRUB, ¿a qué se debe? A parainfluenza. Hay otro tema que es el papiloma y el carcinoma laríngeo. Entonces, el papiloma laríngeo se debe al HPV, sobre todo por serotipos 6 y 11. Normalmente es benigno y no se genera como mucha sintomatología. El paciente después algo de ronquera, pero no es maligno, normalmente es benigno. En cambio, el carcinoma laríngeo se genera por también el tema de epitelio escamoso, pero en este caso es por irritación de alcohol o tabaco. Ahora recordemos las neumonías. Entonces recuerda, cuando hablamos de neumonía, básicamente lo dividimos en 3 y es súper importante tener este concepto. ¿Cuál es ese concepto? Tenemos neumonías lobares, tenemos neumonías por bronconeumonía y tenemos neumonías intersticiales. Entonces recuerda, ¿cuál es el concepto? Este es el alvéolo.
aquí hay otro alvéolo, aquí hay otro alvéolo. ¿Qué sucede? ¿Dónde estamos metiendo el aire? En estos espacios. ¿Cómo se llama ese espacio? El espacio intraalveolar. ¿Qué se genera ahí dentro? Básicamente las neumonías lobares. ¿Qué es lo más frecuente? Que yo o tú o un paciente pueda meter gérmenes, es el espacio intraalveolar. Esas son las neumonías típicas. Entonces, neumonías lobares o bronconeumonías. Pero ¿qué sucede si empezamos a tener crecimiento de gérmenes aquí afuera? Básicamente, esas son las neumonías intersticiales. Y no es frecuente que un germen crezca allá afuera, fuera de la luz alveolar. Por eso se denominan las neumonías intersticiales neumonías atípicas. Recuerda que las neumonías lobares frecuentemente están causadas en su gran mayoría por el Streptococcus pneumoniae, entre el 90 y el 95%, y son las causas de neumonías adquiridas en la comunidad. Pero recuerda que entre un 5 y un 10% las causa la Klebsiella. Súper pregunta de examen. ¿Por qué? Te va a decir que es una neumonía de un paciente alcoholizado, borracho, encamado, que está postrado, un paciente que no tiene una adecuada función de la deglución, un paciente borracho, alcoholizado, no deglute adecuadamente. Entonces estos pacientes básicamente degluten flora intestinal, flora entérica. Entonces meten la Klebsiella hacia la parte pulmonar. Y la típica descripción que te va a decir el examen es que tiene un esputo tipo currant jelly. Típica descripción del examen. Ahora, recuerda que las bronconeumonías, se nos aparece el Staphylococcus aureus, nos aparece el Haemophilus influenza, la Pseudomonas, la Moraxella y la Legionella. El más preguntado ahí es la Pseudomonas. La Pseudomonas está asociada a los pacientes con fibrosis quística. Y en las neumonías intersticiales, la más frecuente o el germen más frecuente es el micoplasma. Tenemos otros gérmenes, pero el más frecuente es el micoplasma. Entonces recuerden, en este punto el aspecto más importante es identificar la característica. ¿Es una neumonía que está fuera de los alvéolos o dentro de los alvéolos? Si está fuera de los alvéolos es intersticial, eso es una neumonía atípica. Las neumonías atípicas son poco sintomáticas. Las neumonías lobares y la bronconeumonía son mucho más sintomáticas. Recuerda eso y es un punto importante. Ahora recordemos que esos pacientes que nos hacen cánceres, esos pacientes que nos pueden hacer el small cell carcinoma o el non-small cell carcinoma, básicamente esos pacientes se pueden presentar con algo importante y que el examen te está evaluando ahí anatomía, que es el tumor de Pancoast. Recuerda que en el tumor de Pancoast tenemos que tener claro estructuras anatómicas, entonces recordémoslo aquí. Imaginemos que este es el pulmón. Este es nuestro pulmón. Hagámoslo un poco más pequeño. Este es nuestro pulmón. Y este es el pulmón del otro lado. ¿Qué sucede? Recuerda que cerca a los ápices de ese pulmón tenemos la vena cava superior. Además de eso, tenemos los cuerpos vertebrales. Además de eso, tenemos el descenso de la cadena simpática. Entonces, por aquí vienen los ganglios simpáticos. Imagina que esta es la cadena simpática. Esa cadena simpática manda ciertas ramificaciones que se van a encargar de tres cosas: dilatación pupilar, no lo olvides, levantamiento del párpado y aumento de la sudoración. Recuerda que además de eso, por aquí cerca está pasando el plexo braquial. Y recuerda que también por aquí cerca está pasando el nervio laríngeo recurrente. Entonces son varias estructuras que tienes que tener en cuenta: nervio laríngeo recurrente, la cadena simpática, el plexo braquial, la vena cava superior. Ahora imagina que este paciente tiene un non-small cell carcinoma que empezó a hacer básicamente crecimiento en el ápex. Entonces, para que se dé un tumor de Pancoast, tiene que estar el crecimiento en el ápex, porque es donde encuentra básicamente esas estructuras que afectan. Entonces, imagina que este es el borde de ese cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Ese cáncer empezó a comprimir el nervio laríngeo recurrente, empezó a comprimir la vena cava superior, empieza a comprimir la cadena simpática.
empieza a comprimir el plexo braquial. Entonces, ¿qué sucede si empezó a comprimir la cadena simpática? Básicamente ese paciente nos va a empezar a hacer, en vez de dilatación pupilar, nos va a empezar a hacer miosis. En vez de levantamiento del párpado, nos va a hacer ptosis. En vez de hacer aumento de la sudoración, nos va a hacer anhidrosis. Y a eso es lo que denominamos el síndrome de Horner. Entonces, un paciente con un tumor de Pancoast básicamente nos hace Horner. Además de eso, el paciente está bloqueando el plexo braquial. Entonces el paciente te hace dolor en el hombro y te hace debilidad y adormecimiento de la extremidad afectada. Además de eso, el paciente te está comprimiendo el nervio laríngeo recurrente. Entonces ese paciente te empieza a hacer voz ronca. Aparte de eso, el paciente está comprimiendo la vena cava superior. Y recuerda que la vena cava superior drena la sangre de la cara, de la parte superior del pecho y de los brazos. Entonces, de ahí hacia atrás se empieza a congestionar la sangre. Entonces, el paciente te empieza a hacer flushing facial, te hace aspecto de abotagamiento, que es eso, pletora, y te empieza a hacer edema en los brazos. Entonces, un paciente de lo que estuvimos viendo del non-small cell carcinoma, recuerda, el non-small cell carcinoma es un tumor de células grandes, que aparte de hacer el síndrome paraneoplásico por la PTH, por el estado de hiperparatiroidismo, por PTH falsa, ese paciente te puede hacer un Pancoast tumor. ¿Y cuál es la presentación de un Pancoast tumor? Es dolor en el hombro, debilidad en la extremidad superior, flushing, pletora, edema, voz ronca y síndrome de Horner. Importantísimo, doctores, tener claro eso. De esta forma, doctores, hemos hecho el repaso de lo que aprendimos durante esta semana respecto a patología respiratoria.